Imagínate que Dios se te presentara hoy y te dijera estas palabras, no dirigidas a un pueblo, sino a ti. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios. Preciosas palabras de Deuteronomio, el libro que estamos leyendo. Pero veamos, mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. Bienvenidos a nuestro estudio de Deuteronomio. Veremos los capítulos del 12 al 27. Estos son diferentes resúmenes de la ley de Israel. Habíamos dicho que Deuteronomio es el libro de los discursos finales de Moisés a su pueblo. Discurso a la segunda generación, porque ya la primera generación que había salido de Egipto había muerto y la segunda generación no había presenciado las muchas maravillas de Dios. Podemos bosquejar el contenido del mensaje del libro de Deuteronomio en 3 palabras. Recuerda. Moisés intenta revisar la historia de la peregrinación en Recuerda, las intervenciones maravillosas de Dios con su pueblo. La segunda, obedece. Repitió los aspectos de la ley más importantes. Y la tercera, presta atención. ¿Qué les esperaba en el futuro? Nuestro hermano Samuel nos había dejado en el capítulo 12 exponiendo los principios de la ley. Lo invito a verlo. El propósito de la ley era consagrar al pueblo y al individuo, porque estábamos hablando de un pueblo distinto, un pueblo de Dios. El capítulo 12 empieza hablándonos contra la idolatría. ¿Qué nos dice? Varias cosas. Una, debemos destruir completamente los lugares del culto pagano. La existencia de lugares paganos, lo único que sirve es para tentarnos a rendir cultos extraños. Debemos prestar culto a Jehová en un solo sitio. Cuando el pueblo ofrecía culto en un solo sitio, no estaba expuesto a la otra extremo y a cambiar su tipo de adoración. Hoy día esta ley no aplica, porque en el día de Pentecostés Dios vino a habitar a nuestro corazón y Dios está accesible a nuestro corazón. Eso no quiere decir que no vayamos a la iglesia. En la iglesia lo que vamos a compartir adoración y a interaccionar con nuestros hermanos. Pero Dios, en cualquier momento que lo necesitemos, está con nosotros. 3. Debemos erradicar a los que ayudaron y contribuyeron a la idolatría. Vivir con gente idólatra es estar expuesto constantemente a su influencia en nuestra vida. Hoy día pienso que podríamos seguir estos principios que son claros, y estos principios evitarían que nos alejáramos de Dios, porque cada día más nos dejamos llevar por las influencias extrañas, por otros dioses en nuestra vida, como el dinero, la fama, el tener muchas cosas. Pero también Deuteronomio sigue diciendo y hablando de otros deberes en el capítulo 14. Nos dice que no debemos practicar costumbres paganas. La práctica de costumbres paganas lo que hacen es alejarnos de Dios. El ver los astros, el ver los cristales, todas esas cosas nos estimulan a perdernos. También estimula al pueblo a comer solamente lo que era limpio. Quizás hoy día no veamos el interés de eso, pero si evaluamos con el conocimiento médico que tenemos hoy día y evaluamos esas leyes, podremos ver que muchas eran para preservar al pueblo. Nos estimula también a practicar el diezmo. La tribu de Leví no tenía terreno. En nuestra vida real, pues son los sacerdotes, los pastores. Ellos viven del dinero que nosotros damos. Es importante, es responsabilidad de nosotros sostener a estos trabajadores para Dios que nos ayudan y nos enseñan la palabra. La otra ley que menciona era que tenían que respetar el año de remisión. Esto ocurría cada 7 años. Cada 7 años debían dejar los deudores, dejar de cobrar las deudas, dejar libres los esclavos hebreos que hubiesen cogido por deudas, y también no podían trabajar la tierra. Esto evitaba la mala distribución de las riquezas, la pobreza extrema o el enriquecimiento extremo. Finalmente, pues los israelíes tenían que una vez al año hacer las 3 peregrinaciones a las fiestas sagradas. Estas serían ejemplo y símbolo de la intervención de Dios en el pueblo
para bendición. Nos habla también el capítulo 17 de otras acciones que debemos seguir. En caso de juicio, desde tan temprano nos menciona la necesidad de testigos para poder buscar a una persona. También nos anticipa en el capítulo 17 y prevé la instalación de un rey y los reglamentos para este. Nos menciona también algunas recomendaciones en la guerra y nos dice cosas como que el recién casado debe estar exento de ir a la guerra y aquellos que simplemente no se sienten como para poder ir. El capítulo 24 menciona la llamada ley de Levirato. ¿Cuál es la ley de Levirato? La ley de Levirato decía que si un hombre casado moría antes de tener hijos varones, la persona más allegada a la viuda fuera un hermano del hombre. Otro tenía la responsabilidad de casarse con ella y tener un hijo, y el primer hijo iba a heredar como si fuera su primer matrimonio. Lo que su primer esposo era, iba a ser hijo simbólico de su primer esposo. Así también podían evitar que se perdieran las cosas de una familia. La ley del Levirato la veremos en libros como Ruth, la veremos en otros libros también. Y el capítulo 26 finalmente termina con esa palabra que hemos dicho, una bendición bien grande. Vemos ahí el amor de un Dios inmenso. Pero seguimos la próxima charla. Si te gustó, dale like, compártela. Me pides hacer cualquier pregunta. Dios te bendiga.